¿Qué opinión tiene de que el gobierno del presidente Donald Trump tome represalias contra aerolíneas mexicanas luego de que el gobierno de México supuestamente obligó a las líneas aéreas de carga estadounidenses a que dejaran de utilizar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que ya incluso personajes de la oposición mencionan que es debido a la terquedad de que el AIFA tenga vuelos? Fue un comunicado de la Secretaría de Transporte del gobierno de Estados Unidos. Todavía no hemos sido notificados formalmente. Fue una declaración, parece que van a notificar en esta semana y hay que ver exactamente a qué se refiere. Ahora, México es soberano, eso es lo primero. Hay desde 2014, fíjense, 2014, todavía no gobernaba el presidente López Obrador, hubo una publicación de la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, desde 2014. De hecho, es parte de la justificación de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Pero es evidente, o era evidente, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenía una saturación muy alta en número de vuelos de pasajeros y también de carga. Esta saturación pues ya llegaba a niveles de riesgo, digamos, en términos de su propia operación. Entonces, en la época de Fox, luego de Calderón y luego de Peña, lo que querían era cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y construir un aeropuerto en Texcoco. Cuando llega el presidente López Obrador, bueno, desde que fue jefe de gobierno, a mí me tocó porque fui secretaria de Medio Ambiente, nos opusimos a que se cerrara el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se construyera el aeropuerto en Texcoco. Eso fue, lo primero fue idea de Fox, de hacer eso. ¿Qué ocurrió en aquella época? Pues querían hacerlo no solamente en la zona federal de Texcoco, sino comprarle tierras a ejidatarios de distintos ejidos. En el caso de Atenco se manifestaron en contra una buena parte de los ejidatarios y posteriormente cuando llega Peña al gobierno del Estado de México viene una represión muy cruenta, en realidad porque querían que se hiciera el aeropuerto en Texcoco, incluso en terrenos ejidales. Llegó a ofrecerse el metro cuadrado en 7 pesos en aquella época. El entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y quienes participábamos en su gabinete, era yo secretaria de Medio Ambiente, dimos los argumentos de por qué un aeropuerto en Texcoco no era una buena idea. Científicos, argumentos científicos, que tienen que ver con el tipo de suelo, un suelo arcilloso, con hundimientos por la sobreexplotación del acuífero en esa zona, y un suelo arcilloso que tiene muchísimos problemas para poder construir ahí las pistas. Un suelo arcilloso es barro. El barro cuando se seca, pues es como polvo, y cuando se humedece, pues es como una plastilina. Y entonces aumenta su volumen y disminuye cuando se seca. Ese tipo de suelo pues tiene características especiales y no es precisamente el mejor suelo para hacer una pista. Pero además dimos argumentos de que en esa zona pues era la zona principal de descarga de aguas de la Ciudad de México, un reservorio muy importante principalmente para la contención de avenidas de agua y no inundaciones en la Ciudad de México y el Estado de México. Segundo, un reservorio muy importante de hábitat y de ecosistemas. Y tercero, pues les muestro una foto de cómo está ahorita el parque de Texcoco, nada más para que vean lo que hubiera tenido que ocurrir. O sea, ahí es donde se quería construir el aeropuerto. Hoy pues es un lago, como siempre se dijo. Sería un problema construir ahí un aeropuerto. Entonces, la primera opción era utilizar, además de los terrenos federales, de ejidatarios. Y hubo un conflicto social muy fuerte que derivó
en una cruenta represión. Después, cuando llega Peña, dijo, bueno, no hay que hacerlo en el Ejido porque esto es complicado, vamos a hacerlo solo en la zona federal, en esta zona federal, que hoy está inundada. Cuando un aeropuerto además carísimo, con el adicional de que se iba a cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que funcionara el de Texcoco. ¿Qué iba a ocurrir en las 700 hectáreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Un desarrollo inmobiliario, ese era el verdadero negocio. Además del aeropuerto, el verdadero negocio eran 700 hectáreas de desarrollo inmobiliario, un nuevo Santa Fe. Ese era el objetivo, así estaba planeado, ya tenían prácticamente visto a quién le iban a vender los predios del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con las implicaciones que tenía para la ciudad en términos de pérdida de empleos y otras problemáticas. Bueno, cuando gana el presidente López Obrador, hace una votación en todo el país, preguntando a la gente si se seguía con el proyecto del aeropuerto en Texcoco o la otra opción era construir un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, en donde había una base aérea militar, y poder mantener los dos aeropuertos, el de la Ciudad de México y el de Santa Lucía. Cuando se hace el cálculo de cuánto cuesta, pues resulta que es mucho más económico hacer el aeropuerto en Santa Lucía. Se ahorran 300,000 millones de pesos, 300,000 millones de pesos. El aeropuerto se hace rápido, de manera eficiente. Cuando están listos los dos aeropuertos, se inaugura en 2022 o 23, a ver, recuérdame la fecha de inauguración. O 21. 21. Se inaugura en 2021, imagínense. Porque además el aeropuerto de Texcoco, que está hoy, fíjense cómo está, iba a tener su primer vuelo hasta el 2024-25. Cambio, en el caso de Santa Lucía, en el 2021 se inaugura y se ahorran 300,000 millones de pesos que se dedican a otras obras estratégicas. Bueno, cuando está el aeropuerto, el AIFA ya, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se hace una valoración de qué tiene que irse al AIFA. Y en esa valoración se decide, entre otras cosas, que es muy importante que la carga dedicada se vaya al AIFA. ¿Qué quiere decir la carga dedicada? En los aviones pues llega pasajeros y mercancías. A veces en los aviones de pasajeros también vienen mercancías. Y hay aviones dedicados exclusivamente a la carga. Entonces se toma la decisión a partir de un estudio, de una revisión técnica, de que la carga se vaya al AIFA y además que se reduzca el número de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues ese era el objetivo de construir un nuevo aeropuerto, que disminuya la saturación del de la ciudad para que se fuera al de Santa Lucía, hoy Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces se toman decisiones con base en estudios técnicos, decisiones soberanas, y se avisa a las empresas de carga. Por ejemplo, DHL es la primera que se va, el primer vuelo de carga que llega al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y después otras empresas. Allá tiene que instalarse pues todas las aduanas, los recintos fiscales, porque todo eso es necesario, es parte de la normatividad para la llegada de carga que viene de otros países. Bueno, algunas empresas de Estados Unidos se quejan en aquel momento de que es poco tiempo el que les avisaron para trasladarse. Algunas, la mayoría dice, mucho mejor, no haber tanto tráfico para sacar la carga, podemos desde el AIFA dirigirnos a otras zonas que no son directamente la Ciudad de México.
Entonces hay algunas empresas que dicen, fue muy poco tiempo de aviso. Sin embargo, pues ya pasó más de un año, año y medio, y las empresas se han ido adecuando pues a esta nueva circunstancia que es benéfica para todos, el que la carga se haya ido, la carga dedicada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para cualquier duda, cualquier aclaración con las empresas, pues hay mesas de trabajo con tanto la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes como con Defensa, que es quien opera el aeropuerto Felipe Ángeles, como con la Marina, que es quien opera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y se resuelven las cosas. Entonces no hay razón para tener alguna sanción que tenga que ver con este asunto. ¿Qué es lo que se privilegió? La seguridad. Y ya escuchamos la semana pasada que el aeropuerto va muy bien. Este diciembre recibe nuevos vuelos internacionales, está funcionando muy bien y la carga también está funcionando muy bien. Se están fortaleciendo los recintos fiscales, las aduanas, para que todavía sea mucho más eficiente la salida de carga. Y se va a estar en comunicación, no hay razón alguna para que tenga que haber una sanción. Y la decisión de hacer el aeropuerto en Santa Lucía, pues fue una muy buena decisión. Si no, imagínense qué hubiera pasado si se hubiera seguido con el aeropuerto en Texcoco. Presidenta, ahorita que mencionó a la Sedena, este fin de semana se llevó a cabo… 21 de marzo del 22. ¿El 22 seguro?